nuevo capítulo de la saga La Transición, la larga transición para el cambio de gobierno en la provincia de Santa Fe. Un nuevo encuentro entre representantes del gobernador electo Omar Perotti y funcionarios del gabinete del gobernador en funciones Miguel Lifchis. Ivana Fuchs, buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Claro que sí. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Es así, minutos después de las 9 de la mañana ingresó la Comisión de Transición a pleno, la designada por Omar Perotti y que integran 2 senadores, 2 diputados, la diputada nacional Silvina Frana y el ex ministro coordinador Rubén Michlich. Bueno, si tuviésemos que sintetizar lo que pasó en esta reunión, deberíamos decir que las finanzas fueron prácticamente la debut en toda esta charla que duró algo más de 2 horas. Hubo un intercambio de carpetas, Rubén Michlich llegó con varias carpetas bajo el brazo, con datos económicos, con proyecciones, con evolución de recursos, evolución de gastos, y esperaban a los designados por Perotti también 3 biblioratos que habían preparado justamente los funcionarios de Miguel Lifchis con la respuesta a aquella amplísima, ambiciosa requisitoria que habían dejado hace un mes atrás aproximadamente estos mismos integrantes de la Comisión de Transición. Esta vez se sumó a la reunión de parte del gobierno provincial actual el ministro Gonzalo Zaglione, ministro de Economía, estuvo también, al igual que en la primera, Pablo Farías, ministro de Gobierno. Bueno, vinimos diciendo, contando durante todos estos días que la preocupación sobre el estado financiero de la provincia era uno de los ejes temáticos con el que de alguna manera se transita este periodo que es previo al recambio de gobierno. Algunos números que trascendieron y que hoy se confirmaron, porque cuando se retiraron de la reunión, los voceros de la Comisión de Transición designada por Perotti ratificaron que hay un número ya oficial para el déficit de la provincia de Santa Fe en este primer semestre, y ese número ronda efectivamente, como se había dicho, como había trascendido de manera informal, los 10.000 millones de pesos. Las proyecciones, bueno, no son demasiado alentadoras. Esto tiene que ver con una situación macroeconómica, pero también con decisiones de gobierno. Preocupación, esa fue la palabra utilizada por Roberto Mirabella, uno de los voceros de la Comisión de Transición, uno de los voceros de Omar Perotti, que esto decía después de la reunión. Tuvimos la respuesta de la mayoría de las cosas que pedimos hace un mes, fue exactamente hace un mes la reunión. Ahí participó también el ministro de Economía de la provincia, el licenciado Zaglione, y el ministro Farías, y conversamos más allá de toda la información por escrito que nos dieron. Faltan algunas cuestiones que tienen que ver con la transferencia de obras menores a los municipios y comunas, que tienen que ver con el cuadro general de licitaciones en marcha o adjudicadas que están en la provincia de Santa Fe. Conversamos sobre la situación económica financiera que tiene en general la provincia. ¿Con qué números se van de gastos corrientes hasta junio? Bueno, la información que nos pasó por escrito, hay un déficit de 10.500 millones de pesos en el primer semestre de la provincia. Obviamente que, bueno, el gobierno tiene una explicación frente a esto que tiene que ver con la caída de la actividad económica que impacta sobre la recaudación impositiva, que tiene que ver con la falta de transferencias que tiene que hacer el gobierno nacional en algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la caja de jubilaciones o la quita, que no está más, de transferencias nacionales, como puede ser el subsidio al transporte, el fondo sojero, por ejemplo, o la tarifa eléctrica social. ¿No hay mala administración a criterio de ustedes? ¿Todo se atribuye a variables macroeconómicas, si se quiere? No. Déficit. No. Creo que fue claro Roberto cuando dijo que... Hay una mezcla de cosas, dijo. Exactamente, hay una mirada de los funcionarios provinciales respecto a decisiones de gasto que tomaron, pero también hay una realidad económica incontrastable y hay también la asunción de algunos costos por parte de la provincia que son reales y palpables. Pero bueno, es una mezcla de cosas y a partir de eso hay que ver cuáles son las responsabilidades que se deben asumir para cada uno, ¿no? La palabra, las voces de los dos representantes de Perotti. Sí, Ivana. Sí.
Sí, te decía, lo escuchábamos en última instancia a Rubén Michlis, que había sido ministro coordinador durante la última gestión de Jorge Obeid. Bueno, planteando esto, ¿no? El déficit es atribuible solo a cuestiones macroeconómicas, solo a la inflación, a la caída de recursos, a la quita de ingresos nacionales a partir de algunos recortes deliberados que hizo Nación, o es atribuible también a algunas decisiones que políticamente la gestión de Miguel Lifschit fue tomando durante todo este tiempo. Mirabel habló de una mezcla de cosas. Y eso fue ratificado en lo que acabamos de escuchar de parte de Rubén Michlis. Vamos a escuchar parte ahora también de lo que decían desde el otro lado, obviamente, los actuales funcionarios del gobierno de la provincia. Hoy fueron voceros, tanto el ministro Pablo Farías como el propio titular de la cartera económica, Gonzalo Saviano. Toda la información que nos sea solicitada les va a ser brindada, porque de hecho la información de todo lo que pasa en el Estado es público. Nosotros tenemos mucha información publicada, de hecho mucho de lo que le dimos en los biblioratos está disponible también en la página web y en los distintos medios de publicidad que tiene la provincia. Conversó sobre la realidad de las finanzas públicas provinciales, no solo las santafesinas, sino lo que sucede en otras jurisdicciones, y la problemática derivada de la caída de la actividad económica y cómo eso impacta en menor recaudación tanto de impuestos provinciales como de los recursos que las provincias recibimos a través de la coparticipación federal de impuestos, y del mismo modo del impacto que tiene sobre el ejercicio 2019 la decisión nacional no compartida por los que estábamos por lo menos en la mesa sentados, respecto de la eliminación del fondo sojero, la eliminación de los subsidios al transporte y de la tarifa social eléctrica, que evidentemente impacta generando un menor ahorro corriente del presupuesto provincial. En esto hay que seguir marcando que Santa Fe sigue teniendo un superávit económico y tiene un déficit fiscal final que se deriva de haber tomado la decisión de sostener la obra pública. Ustedes saben que en este semestre, el primer semestre del 2019, la obra pública en la provincia ha crecido en términos reales, es decir, ha aumentado por encima de la inflación acumulada en ese periodo de tiempo. Ese número de 10.500 es artificial en ese sentido, y por otra parte tampoco se computan ahí los recursos que la provincia efectivamente recibió en estos primeros 6 meses del año en materia de financiamiento externo de obras con organismos internacionales, el Fondo de Kuwait y el Fondo de OFIT. Son recursos que efectivamente ingresaron, pero que técnicamente no se registran como tal al momento de definir ese déficit. Por eso los dos números son ciertos, digamos, ¿no? El déficit que nosotros entendemos que es el que debemos estar mirando es el déficit efectivamente que se requiere financiar, que está en el orden de los 7.000 millones. Bueno, a ver, si hay algo en lo que coinciden las dos partes, Sergio, es en que la provincia tiene déficit, en que este primer semestre del año 2019, cierra con resultado negativo, cierra con un déficit. Ustedes habrán escuchado una discrepancia de números. Mirabel habló de 10.500 millones en estos primeros 6 meses, Saglione habla de 7.000. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque en realidad el PJ computa también como déficit partidas que deberían llegar de la Nación, que deberían haber llegado, para ser precisos, de parte de Nación para sanear el déficit previsional que tiene la caja de jubilaciones. El PJ computa ese dinero, por lo tanto se eleva el déficit a 10.500, y en realidad la gestión entrante, Saglione, no lo computa porque consideran que es dinero que todavía puede llegar. Por eso hablan de 7.500 millones de pesos. Allí la primera diferencia. La segunda, Saglione insiste en decir, también Farías, que en realidad este déficit es atribuible a básicamente y esencialmente cuestiones macroeconómicas. Inflación alta, caída de la recaudación, recortes de partidas que efectuó el gobierno nacional. La gestión entrante dice, sí, eso influye, indudablemente, nadie lo puede negar, nadie lo puede desconocer, pero hay una mezcla de cosas. Y volvemos a lo de Mirabella. Además de esas variables macroeconómicas, a las que claramente la gestión de Lifschit le resulta ajena, hay decisiones que se tomaron que evidentemente pueden haber impactado en este resultado negativo y pueden haber confluido a que este déficit fuese hoy mayor. ¿Se habla de gastos excesivos de campaña? Bueno, es algo de lo que también aquí circuló en los pasillos de la Casa de Gobierno. Y hay una tercera disidencia, si se quiere. La gestión de Perotti dice, si esta va a ser la proyección, vamos a cerrar un año con 20.000 millones de pesos de déficit. Y esto puede comprometer a la futura gestión incluso para poder garantizar el pago de gastos corrientes, que no es otra cosa que el pago de sueldos. ¿Exageran? Bueno,
Para Salione sí, Salione lo que dice en realidad es que evidentemente es un déficit manejable, que habrá que ver si efectivamente se sostiene, se ratifica y se profundiza en la segunda mitad del año, y que de alguna manera la provincia está en condiciones como para poder afrontarlo. Bueno, las cartas evidentemente ya echadas sobre la mesa, con algunos números que ahora sí empiezan a aparecer, que empiezan a ser oficiales, algunas coincidencias, predisposición, y en esto han sido coincidentes las partes, pero evidentemente algunas discrepancias también que quedaron a la luz de los discursos que acabamos de escuchar. La cláusula gatillo está ratificada por el actual gobierno, hasta este año al menos. Habrá que ver en el 2020. Sí, eso es... Exacto, es parte del acuerdo salarial. De todas maneras, hay una revisión que debería darse a partir de ahora, y en ese sentido, obviamente la pregunta estuvo tanto para Mirabella como para el resto de los integrantes del equipo de Perotti. No quisieron adelantar posición. Dijeron, bueno, vamos a esperar que este año termine y se verá el año que viene qué se discute efectivamente en paritarias. Ivana, muchísimas gracias. Estamos en contacto en vivo desde Santa Fe con Ivana Fuchs. En De 2 a 14 hay más.